Lo que comenzó como un simple proyecto en la granja terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Maldigo el día en que desenterramos aquel maldito cofre que me arrebató todo. Antes era feliz y tenía todo lo que deseaba en el mundo, pero por ignorar las advertencias de quienes me rodeaban, acabé sufriendo las peores consecuencias de mis errores. Sin embargo, no quiero adelantarme demasiado. Permíteme contarte mi historia. Mi nombre es Ignacio Fernández, un ganadero de Texas. Siendo dueño de un amplio terreno heredado de mi abuelo, la vida parecía sencilla y sin complicaciones. Con mi esposa Sofía y mis hijos, Victoria y Mateo, teníamos una rutina que giraba en torno al trabajo duro y los valores familiares. Lo que voy a contarte ocurrió hace más de 30 años, en 1988, y aunque las cicatrices ya no sangran, el dolor permanece como si todo hubiera ocurrido ayer. Esa maldita granja, ese terreno que mi abuelo siempre decía que no debía tocarse. En mi orgullo e incredulidad, ignoré su advertencia. La granja era una de las más productivas del estado. Ganado vacuno, cerdos, gallinas, todo funcionaba como un reloj. Pero un mal año económico me llevó a tomar decisiones que cambiarían mi vida. Decidí expandir los corrales hacia un terreno que llevaba intacto décadas. Era un lugar apartado de la propiedad, envuelto por una calma antinatural. La tierra parecía más oscura y el aire más pesado, pero en ese momento nada de eso me importó. Junto a Pedro, mi peón de confianza, y mi hijo Mateo, comencé a cavar. Lo que encontramos no era roca ni raíces. Era una caja de madera negra, tallada con símbolos que no entendíamos. «Esto no es cosa buena, don Ignacio. Déjela ahí», dijo Pedro persignándose. Pero mi escepticismo me guió. La llevé al granero. Todo empezó con una caja enterrada en mi terreno. A pesar de las advertencias, decidí ignorarlas. Aquella decisión me costó todo. Hoy estoy atado a la culpa por no haber evitado lo sucedido. Pero no me adelantaré. Permíteme contarte todo lo que ocurrió. En junio de 1988, mi granja estaba pasando por momentos difíciles. La economía estaba en picada y no podía permitirme el lujo de ser supersticioso. Decidí expandir los corrales hacia una zona del terreno que había estado sin tocar desde que mi abuelo la compró. Él siempre decía que esa tierra era mala, pero en mi desesperación no le di importancia a las advertencias del pasado. Ese día estaba trabajando con Pedro, mi peón más viejo y experimentado, y mi hijo menor, Mateo, que había insistido en ayudar. Victoria, mi hija adolescente, se había quedado en su cuarto, aislada del mundo con su Walkman, mientras mi esposa, Sofía, preparaba la cena en la cocina. Mientras cavábamos, el pico golpeó algo duro. Al principio pensé que era una roca, pero al limpiar la tierra descubrimos una caja de madera negra, con grabados extraños que parecían retorcerse bajo la luz del sol. Pedro retrocedió de inmediato, con el rostro pálido. «Esto no es cosa buena, don Ignacio. Déjela ahí», dijo mientras se persignaba. Pero no le hice caso. Mi orgullo y mi incredulidad me impulsaron a llevarla al granero. La caja desprendía un olor a humedad y putrefacción. Cuando la abrí, encontré un libro viejo de cuero ennegrecido, cubierto de símbolos escritos en algo que parecía sangre. También había una figura tallada en hueso, humanoide, pero grotesca, con proporciones antinaturales y un rostro que parecía moverse dependiendo de cómo le daba la luz. Por último, había una pequeña vasija sellada con cera negra, de la que escapaba un hedor nauseabundo, aunque el sello permanecía intacto. Esa noche, todo comenzó a cambiar. Los perros comenzaron a ladrar sin control.
Sus gruñidos llenaban el aire con una intensidad que parecía vibrar en mis oídos, haciendo que los nervios se me tensaran como cuerdas. Salí varias veces con la linterna en mano, revisando el patio y los corrales, pero no vi nada. Solo el oscuro silencio, roto por los aullidos de los perros, parecía responderme. Fue María quien encontró algo fuera de lugar al día siguiente. Su caballo favorito apareció muerto en el establo. La escena era brutal. Su garganta estaba destrozada, como si algo lo hubiera atacado con una ferocidad inhumana, pero lo más extraño era que no había rastros de sangre. Estaba seco, como si alguien o algo la hubiera drenado por completo. En su piel estaban grabados los mismos símbolos que había visto en la caja, perfectamente tallados, como si un cuchillo afilado y preciso los hubiera marcado. Mientras miraba el cuerpo bajo la tenue luz de la linterna, un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el espectáculo grotesco frente a mis ojos, sino el aire mismo. Se sentía denso, pesado, como si algo invisible estuviera mirándonos. Esa noche, por primera vez en mi vida, sentí un miedo que no podía explicar. A la mañana siguiente, mientras revisábamos los corrales, encontramos algo aún más perturbador. 2 de nuestras vacas yacían mutiladas. Sus cuerpos estaban desgarrados y el suelo alrededor de ellas estaba empapado de sangre, algo que no había ocurrido con el caballo. Las heridas eran brutales, abiertas con fuerza, como si algo enorme las hubiera atacado. Pedro examinó los restos con la experiencia que años de trabajo en el campo le habían dado. «Debe haber sido un puma», murmuró, aunque su voz temblaba como si ni él mismo creyera sus palabras. Pero algo no cuadraba. Un solo puma no atacaría a varios animales al mismo tiempo, y mucho menos con esa ferocidad. Las marcas de las garras en las vacas eran profundas, pero no parecían coincidir con las de un felino. Eran más largas, más finas, y los cortes parecían haber sido hechos con una precisión que era casi imposible para un animal salvaje. «Esto no es normal, don Ignacio», dijo Pedro con los ojos fijos en los cuerpos. «Algo raro está pasando aquí». Intenté racionalizarlo, encontrar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que algo estaba mal, muy mal. Los días que siguieron fueron una espiral descendente hacia el caos. Algo oscuro parecía haberse asentado sobre la granja. Los animales fueron los primeros en mostrar cambios. Una de las vacas, a punto de dar a luz, finalmente parió un ternero muerto. Pero no fue solo su muerte lo que nos heló la sangre, sino su apariencia. Su piel estaba cubierta con símbolos idénticos a los grabados en la caja, marcados como si hubieran estado allí desde su concepción. Era algo antinatural, un mensaje que no quería entender. Poco después, un cerdo comenzó a golpearse contra las paredes del corral sin motivo aparente. Lo hizo una y otra vez, con una fuerza tal que su cráneo se fracturó. El sonido de sus gruñidos desesperados y los golpes resonaban en el aire como una especie de aviso de lo que estaba por venir. Las gallinas no se quedaron atrás. Una mañana, al entrar al gallinero, encontré que se habían arrancado las plumas entre sí. Sus cuerpos eran una masa de carne viva y sangrante. Algunas estaban muertas, otras se tambaleaban en círculos como si algo las hubiera enloquecido. Los animales no eran los únicos afectados. Mi hijo menor, Tomás, comenzó a tener pesadillas cada noche. Me decía que alguien lo observaba desde la ventana de su cuarto. «Tiene ojos negros, papá», me susurró una noche, mientras lloraba en mi regazo. Lo sostuve como pude, pero su miedo me calaba más profundo que cualquier otra cosa. Julia intentó rezar por nosotros, por la familia, pero pronto dejó de hacerlo.
No puedo terminar las oraciones, me confesó un día con lágrimas en los ojos. Es como si algo me apretara la garganta cada vez que intento pedir ayuda. Victoria, por su parte, se volvió aún más distante. Dejaba su Walkman a un lado, algo que antes nunca hacía, y pasaba horas en el granero, sentada frente a la caja, como si estuviera hipnotizada por ella. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me respondió con una frialdad que no era propia de mi hija. Estoy aprendiendo, papá. Ellos me están enseñando. Pedro también cambió. El hombre fuerte y confiado que siempre había sido comenzó a mostrarse nervioso, paranoico. Me pidió en varias ocasiones que enterrara la caja. Esto no es de Dios, don Ignacio. Deshágase de ella antes de que sea tarde. Pero yo no lo hice. Mi terquedad, mi orgullo, me impedían aceptar que algo inexplicable estaba sucediendo. Esa misma noche, el horror alcanzó un nuevo nivel. Encontramos un cerdo mutilado en el establo. Sus órganos estaban dispuestos en un círculo perfecto alrededor del cuerpo, como si alguien hubiera realizado algún tipo de ritual. El aire dentro del establo era irrespirable, cargado de un hedor que parecía penetrar la piel. Mientras observaba esa grotesca escena, sentí que algo nos vigilaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Por primera vez en mi vida, comencé a dudar de todo en lo que creía. El cambio en mi familia fue tan gradual como aterrador. El mal que había comenzado con los animales ahora estaba invadiendo a las personas que más amaba. Sofía, mi esposa, se volvió paranoica y obsesiva. Pasaba horas rezando frente al crucifijo en nuestra habitación, pero sus oraciones parecían incompletas, como si se atascaran en su garganta. Un día, con el rostro pálido y las manos temblorosas, me confesó: «Ignacio, la figura me mira de vuelta. Es como si quisiera hablarme». Esa confesión me dejó helado. Victoria, mi hija mayor, ya no era la adolescente que conocía. Pasaba cada vez más tiempo aislada en su cuarto, murmurando palabras que no lograba entender. Comenzó a dibujar símbolos en las paredes con carbón, símbolos que eran idénticos a los de la caja. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me miró con una sonrisa inquietante. «Son los caminos para abrir la puerta, papá». Mateo, mi pequeño, fue quien más me rompió el alma. Empezó a susurrar en un idioma extraño, uno que nunca había escuchado antes. Su voz, que solía ser dulce, ahora era profunda, casi gutural. Una noche lo encontré en su habitación, de pie frente a la pared, dibujando con sus manos temblorosas los mismos símbolos que había visto en la caja. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, simplemente se giró y con una calma aterradora dijo: «Ellos me los enseñaron, papá». La tormenta que marcó el punto más bajo de mi vida llegó una noche de verano. Los truenos rugían y los relámpagos iluminaban la granja como si un ojo invisible estuviera observándonos. Fue durante esa tormenta que encontramos a Juan, uno de mis peones, colgado en el granero. La escena era una pesadilla. Su cuerpo pendía del techo, balanceándose con cada ráfaga de viento. Sus uñas estaban arrancadas y símbolos idénticos a los de la caja estaban grabados en su pecho. Su rostro, congelado en una mueca de dolor, parecía suplicar ayuda incluso después de muerto. Sofía insistió en llamar al sacerdote del pueblo, aunque yo sabía que sería inútil. Cuando el padre llegó, apenas puso un pie en nuestra propiedad, se detuvo en seco. Su rostro se contrajo en una expresión de angustia y se llevó una mano al pecho. «No puedo entrar», dijo con voz entrecortada. «Es como si algo me aplastara el pecho». Se marchó poco después, pero esa misma noche murió en un accidente inexplicable.
Su auto derrapó en una carretera recta y despejada, chocando contra un árbol que no debería haber estado allí. Para entonces, supe que estábamos atrapados. La granja no era solo nuestra casa, era una prisión, y algo más fuerte que nosotros estaba tomando el control. El primer cambio real en la granja no ocurrió en los animales ni en mi familia, sino en la misma tierra bajo nuestros pies. Lo que solía ser firme y seguro, ahora parecía blando, casi vivo. Cada paso que daba hacia el corral se sentía extraño, como si el suelo respirara bajo mi peso. Al principio pensé que era mi imaginación, una ilusión provocada por el cansancio y el estrés. Sin embargo, esa sensación no desapareció. Una mañana, mientras revisábamos los corrales, Pedro se detuvo de golpe. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un miedo que nunca antes le había visto. «Don Ignacio», dijo con un hilo de voz, «la tierra no debería moverse así». No respondí, no podía, pero sabía que tenía razón. Esa noche, todo escaló de una forma que jamás hubiera imaginado. Me despertó el ruido de golpes violentos en las paredes, como si algo estuviera intentando entrar. Salí al patio, armado con una linterna y mi escopeta, y lo que vi me heló la sangre. Las vacas estaban completamente desquiciadas, atacándose entre sí como si fueran bestias salvajes. Dos de ellas se embestían con tal fuerza que una terminó colapsando, su cráneo destrozado por el impacto. Los cerdos no estaban mejor. Gritaban con un tono que jamás había escuchado antes, como si estuvieran siendo torturados. Uno de ellos mordía la oreja de otro con tal furia que se la arrancó. El hedor era insoportable. Algo parecido a podredumbre llenaba el aire, obligándome a retroceder. Fue entonces cuando lo vi. El suelo bajo el corral estaba manchado de un líquido negro y espeso que rezumaba lentamente, como si surgiera directamente de las entrañas de la tierra. Regresé a la casa con el corazón latiéndome en los oídos, y lo que encontré allí me dejó sin palabras. Julia estaba en el sótano. Había arrancado pedazos de la pared con las manos desnudas, dejando símbolos grabados en el concreto. Sus uñas estaban rotas y sangraban profusamente, pero ella seguía trabajando como si no sintiera dolor. Intenté sujetarla, sacarla de ese lugar, pero me miró con unos ojos que ya no eran los suyos. Eran oscuros, vacíos, llenos de algo que no entendía. «No entiendes, Ignacio», me dijo con una voz gélida. «Esto no es para nosotros, es para él». Luego soltó una risa que todavía escucho en mis pesadillas. El resto de la casa no estaba mejor. Victoria había desaparecido durante horas. Cuando finalmente la encontré, estaba en el granero. Estaba completamente desnuda, rodeada por los cadáveres de varios animales. Las sombras que proyectaba la lámpara parecían moverse a su alrededor, como si la protegieran. Intenté acercarme lentamente, temiendo asustarla, pero cuando estaba a pocos metros, levantó la cabeza y me sonrió. «Ya está aquí, papá», dijo con una voz monótona. En sus manos sostenía la figura de hueso. Intenté quitársela, pero no pude moverme. Una fuerza invisible me sujetó con una presión aplastante en el pecho. Retrocedí tambaleándome, sintiendo cómo mis pulmones luchaban por respirar. Las noches se hicieron insoportables. Los animales seguían gritando hasta quedar afónicos, y los perros, que ya no eran perros, comenzaron a rondar la casa. Se movían como si esperaran una orden, mirando por las ventanas con ojos vidriosos y bocas abiertas en expresiones antinaturales. Sofía dejó de comer y apenas hablaba. A veces la encontraba de pie frente al granero, murmurando palabras en un idioma incomprensible, como si rezara. Mateo fue quien más me destrozó.
Una noche lo encontré en el cuarto de Victoria, dibujando símbolos en las paredes con su propia sangre. Cuando le pregunté qué hacía, me miró con una calma aterradora y dijo: «Él me está enseñando, papá. Pronto podrás verlo también». Entonces estuvo Juan. Habíamos asumido que estaba muerto, pero una noche lo vi caminando hacia la casa desde el granero. Su cuello estaba doblado en un ángulo imposible y su mandíbula colgaba como si se hubiera roto. Traté de hablarle, pero cuando abrió la boca, un sonido gutural salió de su garganta, algo que ningún ser humano podría producir. Disparé con mi escopeta apuntando a su pecho. Juan no cayó, simplemente se giró y regresó al granero como si algo lo estuviera llamando. El granero ya no era un granero. Había algo vivo en ese lugar. Cada vez que me acercaba, el aire se volvía pesado, casi sólido, y una fuerza invisible parecía empujarme hacia atrás. Finalmente, una noche reuní el valor para entrar. Lo que vi allí fue una visión sacada directamente del infierno. El suelo estaba cubierto de carne viva, palpitando como un corazón gigante. Las paredes rezumaban sangre, y en el centro del lugar estaba la figura humanoide que había crecido a partir de la figura de hueso. Era inmensa, casi 3 metros de altura, hecha de cuerpos entrelazados. Rostros deformados se movían lentamente en su superficie, como si intentaran escapar. Julia estaba arrodillada frente a esa cosa, adorándola. María y Tomás estaban a su lado, murmurando en sincronía un idioma que no podía comprender. Cuando intenté acercarme, esa cosa levantó lo que parecía un brazo y me empujó hacia atrás sin siquiera tocarme. Caí al suelo, con la sensación de que algo me aplastaba el pecho. Fue en ese momento que entendí que no había forma de escapar. Esa cosa no solo estaba en mi granja, estaba dentro de nosotros. Habíamos desenterrado algo que no pertenecía a este mundo y ahora quería quedarse. El granero era un abismo, no un lugar, sino un vacío donde la vida había sido reemplazada por algo más oscuro y primitivo. Cada paso hacia esa puerta me hacía sentir como un intruso, alguien que estaba violando un espacio que no le pertenecía. Pero sabía que mi familia estaba dentro. No tenía opción. El aire caliente y espeso me golpeó cuando crucé el umbral, como si hubiera entrado en un horno. El suelo ya no era de madera, era carne viva, palpitante, cubierta por una sustancia negra que se movía como si tuviera vida propia. Mis botas se hundían ligeramente con cada paso, y el sonido que hacía el suelo bajo mi peso era como el crujido de un cuerpo fracturándose. Las paredes del granero estaban cubiertas de símbolos, los mismos que había visto en el libro de cuero dentro de la caja, pero aquí eran más grandes, más detallados, y parecían brillar con una luz tenue que se retorcía como fuego en la penumbra. En el centro del granero estaba la figura humanoide. Había crecido. Ahora medía al menos 3 metros de altura, con brazos largos que se estiraban hacia el techo como si intentaran sostenerlo. Su superficie estaba cubierta de rostros deformados, todos gritando en silencio, moviéndose como si lucharan por liberarse. Frente a esa cosa estaban Sofía y Victoria. Permanecían de pie, inmóviles, pero sus cuerpos temblaban ligeramente, como si algo invisible las controlara. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de ellas estaba Mateo, o lo que quedaba de él. Su cuerpo ya no era el de mi hijo. Su piel, antes pálida, ahora era de un rojo oscuro, como carne expuesta. 2 cuernos largos y retorcidos surgían de su frente, y sus ojos eran pozos de oscuridad pura, sin rastro alguno de humanidad. Su torso estaba cubierto de una armadura ósea que parecía emerger directamente de su piel, y sus brazos terminaban en garras afiladas que parecían hechas para destruir.
Pero lo peor eran sus piernas. Se habían transformado en patas de cabra, con pezuñas agrietadas que golpeaban el suelo con fuerza, marcando un ritmo que resonaba en mi cabeza como un tambor ceremonial. «Papá», dijo con una voz que no era la suya. Era grave, chirriante, y sonaba como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Él me eligió. Yo soy su heraldo. Sofía fue la primera en moverse. Sosteniendo un cuchillo que no sé de dónde había sacado, corrió hacia mí con una velocidad y fuerza que nunca había visto en ella. Apenas tuve tiempo de levantar la escopeta y disparar. El retroceso me sacudió y Sofía cayó al suelo, inmóvil. Por un instante vi su rostro normal, el de mi esposa, mirándome con lágrimas en los ojos. «Perdóname», susurró antes de morir. Victoria se acercó entonces cargando la figura de hueso en sus manos como si fuera un ídolo. Sus ojos estaban completamente negros y su sonrisa era antinatural, tan amplia que parecía a punto de desgarrar su rostro. «No puedes detenerlo, papá», dijo con una calma que me heló la sangre. «Esto es lo que siempre quiso. Esto es lo que debió ser». Antes de que pudiera responder, Mateo se lanzó hacia mí. Su fuerza era monstruosa. Me levantó como si no pesara nada y me lanzó al suelo. Sus garras rasgaron mi camisa, dejando cortes profundos en mi pecho. Su aliento caliente y putrefacto golpeaba mi rostro mientras me sujetaba con una de sus garras. «Te lo advertí», dijo, mientras levantaba su otra mano para darme el golpe final. Con todas mis fuerzas, logré sacar el cuchillo que llevaba en el cinturón y lo clavé en su costado. Mateo apenas reaccionó. En lugar de gritar, soltó un rugido gutural que reverberó en las paredes del granero. Me levantó de nuevo y me arrojó contra una de las paredes. La carne palpitante del suelo se movió bajo mis pies como si intentara atraparme. «¡Mateo!», grité, buscando al niño que una vez fue mi hijo. Por un instante vi algo en sus ojos, lágrimas. Por un segundo, su humanidad volvió, pero desapareció rápidamente cuando su cuerpo comenzó a retorcerse. Sus cuernos se alargaron aún más, y de su espalda surgieron 2 protuberancias que se convirtieron en alas correosas, parecidas a las de un murciélago. Golpearon el aire con fuerza, levantando polvo y ese líquido negro que cubría el suelo. «Él me transformó, papá», dijo, acercándose lentamente. «Me dio lo que tú nunca pudiste». Miré desesperadamente a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera detenerlo. Fue entonces cuando vi la figura de hueso en el suelo, donde Victoria la había dejado caer. Corrí hacia ella, esquivando por poco las garras de Mateo, y la tomé en mis manos. La figura estaba helada, más fría que cualquier cosa que hubiera sentido antes, y su contacto llenó mi mente de susurros. «No lo hagas», rugió Mateo, avanzando hacia mí, pero ya era demasiado tarde. Levanté la figura y la arrojé con todas mis fuerzas hacia la figura humanoide. El impacto fue como un rayo. La figura humanoide dejó escapar un rugido ensordecedor y el granero entero comenzó a temblar. Las sombras que cubrían las paredes se alzaron frenéticamente, como si intentaran detener lo inevitable. Mateo cayó al suelo, retorciéndose, mientras su cuerpo empezaba a desmoronarse. «Papá», dijo con su voz real, mirándome con lágrimas en los ojos, «gracias». En ese momento, su cuerpo se desintegró en una nube de humo negro que se unió a las sombras que salían de la figura humanoide. El granero se sacudió con un último rugido y las luces negras se apagaron de golpe. Cuando todo terminó, me encontré solo. Sofía, Victoria y Mateo yacían en el suelo, inmóviles, como si simplemente se hubieran apagado. Había vencido a la criatura, pero lo había perdido todo.
Nunca salí de esa granja siendo el mismo hombre. No podía. Cuando dejé atrás ese maldito granero, sabía que ya no tenía nada. Mi esposa, mis hijos, todo lo que alguna vez me dio un propósito, todo lo que me importaba, se había ido para siempre. Los cuerpos de Sofía, Victoria y Mateo estaban allí, quietos, pálidos, con una calma que me partió en 1000 pedazos. Parecían dormidos, pero no lo estaban. La vida que una vez vi en sus ojos, esa chispa que me había mantenido trabajando, luchando día tras día, ya no existía. Los enterré detrás de la casa, bajo un viejo roble que mi abuelo había plantado cuando yo era niño. Cavé con mis propias manos. No podía soportar la idea de que alguien más los tocara, de que profanaran lo poco que quedaba de ellos. La tierra fría se amontonó sobre ellos mientras mi mente se hundía más y más en un abismo del que nunca logré escapar. Pasé semanas en la casa después de eso, completamente solo. El silencio era lo peor. Cada rincón me recordaba a ellos. Los pasos ligeros de Mateo corriendo hacia el corral, el sonido de Victoria discutiendo conmigo, la risa cálida de Sofía en los días buenos. No podía dormir, no podía comer. Todo lo que veía, todo lo que tocaba, estaba manchado por lo que había hecho. Por mi maldita curiosidad. Sofía siempre me decía que el suelo tiene memoria, que hay cosas enterradas que no deben tocarse. Tenía razón, y lo aprendí demasiado tarde. Una noche, en mi desesperación, intenté quemar la casa. Pensé que, si destruía todo lo que quedaba, podría borrar el peso de lo que pasó. Pero cuando sostuve la antorcha frente a la puerta, mi mano tembló. No pude hacerlo. No era la casa lo que me ataba, era el granero. Ese lugar maldito seguía allí, intacto, como si nada hubiera pasado. Intenté evitarlo, intenté ignorarlo, pero no podía. Cada vez que pasaba cerca, sentía su presencia. Era como si algo me estuviera mirando desde adentro. Una vez incluso juré escuchar la voz de Tomás llamándome desde el interior. Abrí la puerta con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Solo el suelo palpitante, cubierto de marcas que ya no podía entender. Al final, no tuve más remedio que vender la granja. No pude advertir al comprador. ¿Cómo les explicas algo así? ¿Cómo les dices que el mal está en todas partes, incluso bajo tus pies? Lo único que pude hacer fue dejar todo atrás y marcharme. Me fui con las manos vacías, pero ya no me importaba. No tenía a nadie por quien preocuparme, nada por lo que seguir. Hoy, después de tantos años, no sé por qué cuento esto. Tal vez porque ya no me importa. Estoy viejo, cansado, y no tengo miedo de lo que pueda venir. ¿Qué más podrían quitarme? Quiero que alguien escuche mi historia, no para que me compadezcan, sino para que entiendan. El mal no es algo que puedas ver, no es un monstruo bajo la cama ni un demonio en el armario. Está en todas partes, esperando. Está bajo la tierra, bajo tus pies, bajo las casas que construimos, los campos que sembramos. Siempre ha estado allí, acechando, esperando que alguien cometa el error de despertarlo. Mi familia fue el precio que pagué por desenterrarlo. Mi vida ya no tiene sentido, pero espero que alguien, quien sea, escuche esto y aprenda a dejarlo donde pertenece, porque si lo desentierras no te va a soltar, nunca.